Tenemos aquí al maestro Edgar González Campos. Él nos va a dar el tema ¿cuánto cuesta no reportar un incidente adverso? El maestro es ingeniero biomédico con amplia experiencia en calidad en la atención, seguridad del paciente y tecnovigilancia. Es coordinador de tecnovigilancia y evaluador de certificación en el Hospital General de León. Además, es coordinador del Comité de Tecnovigilancia de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, SOMIP, fundador de Laxus Health Consulting, firma especializada en consultoría en salud, normativa y transformación digital, y profesor de la Universidad de Guanajuato. Cuenta con 2 maestrías con distinción en Administración en Salud e Ingeniería de Calidad, así como un programa de especialización en Project Manager. Ha complementado su formación con diplomados en regulación sanitaria, liderazgo e innovación en salud y es auditor líder en la norma ISO 9000-2015. Su enfoque profesional está en fortalecer los sistemas de tecnovigilancia para mejorar la seguridad y eficiencia en la gestión de dispositivos médicos en hospitales. Démosle un fuerte aplauso y bienvenido, maestro. Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a la doctora Nayet. La verdad que este evento es disruptivo. El hecho de que ustedes estén aquí es un privilegio muy grande porque no hay otro evento en toda Latinoamérica que se enfoque específicamente en tecnovigilancia hospitalaria. Lo que está haciendo aquí el hospital, coordinado por la doctora, es bastante innovador. Bueno, veo mucha gente joven. Quisiera preguntarles antes de comenzar, ¿qué perfil tienen? ¿Son estudiantes la mayoría? ¿Sí? ¿De qué carreras? ¿Todos? Ah, caray. ¿Médicos, enfermeras? No hay. A ver, levanten la mano. ¿Enfermería? ¿Enfermería? Ok. ¿Químicos? Además de la maestra. Bueno, a mí me encanta platicar con los muchachos. Yo soy profesor y hay un punto, digo, no tuve la oportunidad de estar en las demás pláticas, pero escuché que les han hecho mucho énfasis en la responsabilidad que ustedes van a tener el día de mañana de transformar el sistema de salud. Yo comparto esa visión, por eso mismo me dedico a la docencia también. Y lo cierto es que hay una necesidad urgente, urgente ya en este mismo momento, de que haya especialistas en tecnovigilancia, siendo biomédicos, siendo enfermeras, enfermeros, médicos, químicos, urgen. ¿Cómo se pueden dar cuenta de esto? Yo, la verdad, yo no conocí este hospital, está muy bonito, pero si ustedes van a un hospital público de segundo, tercer nivel, entran a la unidad de urgencias, van a encontrar filas enormes de pacientes, van a encontrar áreas de hospitalización saturadas. Esa es la realidad del sistema de salud de su país. Todos nosotros, de alguna u otra manera, hemos estado en una burbuja. El hecho de que ustedes hayan llegado a estudiar una carrera universitaria implica que han tenido las condiciones económicas para poder prepararse. Y lo cierto es que muchos pacientes que están en esos hospitales ni siquiera saben leer o escribir. Esa es una realidad que está presente en su país todos los días. Entonces, también escuché una pregunta muy interesante que decía, ¿cómo ustedes van a ser pues esos profesionales que ayuden a cambiar la realidad del país? Yo cuando estaba estudiando la maestría, nos preguntó un maestro, nos dijo, a ver, ¿por qué están ustedes estudiando? ¿Cuál es la razón de la que estén aquí hoy? Y pues no faltó el que dijo, pues necesito un trabajo, necesito comer, necesito mejorar las condiciones de vida para mí, para mi familia además. Y el maestro dijo, bueno, está bien, me queda claro, te recomiendo que te salgas de la maestría y pongas un negocio. Si tu objetivo es ese, si tu objetivo solamente es obtener dinero, pon un negocio, te va a ir mejor y no vas a batallar tanto estudiando, ¿sí? Pero el hecho de que tú estés estudiando, y aplica para enfermeras, ingenieros, médicos y demás, quiere decir que estás en una posición privilegiada. Solamente el 16% de todo el país tiene acceso a educación superior, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen la responsabilidad de ser agentes de cambio. Ustedes son quienes mañana tienen que usar todo este conocimiento que están adquiriendo a través de sus estudios para transformar el país. El país está pasando tiempos terribles desde hace muchos años, esto no es nuevo, y viene precedido precisamente de que no hay una educación, la educación es la base de todos, ¿sí?
Y por eso a mí me gusta justamente convivir con estudiantes. Bueno, un problema que tenemos los ingenieros biomédicos, y también lo he encontrado en perfiles como los médicos y las enfermeras y químicos, somos excelentes en nuestra rama. Entendemos los conceptos, entendemos todos los temas, si hay que hablar de anatomía, de fisiología, de electrónica, de bioquímica, lo dominamos. Pero ¿cómo lo hacemos ver a un directivo, a un administrador, que lo que sabemos sirve para algo? Y la respuesta que a mí me dieron cuando me hacía esas preguntas es dinero. El dinero es lo que va a resolver todas las dudas que puedan tener en los niveles directivos. No quiero decir que los directivos no tengan conciencia social de lo que implica la seguridad del paciente, ¿sí? Está chida la música. eh, pero muchas veces los directivos no están en el campo de batalla, no están con los pacientes, no se dan cuenta realmente qué es lo que está sucediendo, no saben qué es lo que implica un dispositivo médico de mala calidad o apócrifo. Pero lo que sí saben es que si por alguna razón pierden dinero, los van a señalar. Si por alguna razón les encuentran algún tema que signifique recurso, los van a señalar. Si hay una demanda, si hay un escándalo, ahora que las redes sociales nos empoderan tanto, va a haber problemas. Y ahí es donde se empiezan a preocupar. Y el problema que tenemos muchas veces es que somos excelentes en eso, pero no lo sabemos transmitir. No sabemos cómo llegarles a estos perfiles. Y de esto más o menos va la presentación que traje el día de hoy. Bueno, a mí me gusta entrar con casos reales para que lo puedan ver aterrizado. Les quiero hablar del caso de Esmeralda Padilla. Ella nació en Jalisco, en México, nutricionista, madre de 2 hijos, Antonio de 12 años, Luis de 8 años. Esmeralda era o es una madre trabajadora con un sentido familiar bastante profundo. Es una persona normal, ¿no? Pueden ser ustedes en el futuro, puede que haya sido el caso de su mamá, de sus tías, de sus primas, de sus hermanas, de sus abuelas. Es algo que, pues ahora, favorablemente, pues es más común, ¿no? Una mujer que es mamá y que trabaja. Eso es algo que ha venido creciendo mucho con los años y es un caso bastante común hoy en día. Bueno, cuando Esmeralda tenía 42 años, le detectaron cáncer de mama. El médico, pues no lo dijo tal cual, pero la mirada se puede leer, ¿no? Y la mirada que tenía el médico decía, pues es grave, lo que tienes es grave, lo que tienes no se va a resolver de un día para otro. Vinieron meses de dolor físico y emocional, y pues evidentemente tuvo que venir un procedimiento quirúrgico, una mastectomía. El tema de las mastectomías con las pacientes que tienen cáncer de mama no solo es en sí todo el procedimiento, la mutilación de su cuerpo causa un impacto muy, muy fuerte. Después la quimioterapia, que pierdan su cabello, es un tema delicadísimo y pues este era el caso de esta paciente. Pero bueno, no todo es malo. En muchos casos, la gran mayoría de ellos, afortunadamente hoy en día, el cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente. Pues Esmeralda venció al cáncer. Y cuando por fin salió de ese ciclo, de esa enfermedad, decidió seguir adelante con su vida, haciéndose una cirugía reconstructiva. Le pusieron unos implantes de una buena marca con un buen registro, ¿sí? Entonces, aparentemente cerramos el ciclo y seguimos adelante. Pero unos años después volvió el dolor, volvieron las inflamaciones. Esmeralda no pensó que fuera algo grave hasta que los ganglios linfáticos comenzaron a inflamarse nuevamente. Y bueno, fue al doctor y el diagnóstico que le dieron fue el linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios. ¿Qué quiere decir esto? Los implantes hicieron que el cáncer volviera a esta paciente, ¿sí? Implantes que pasaron por un proceso regulatorio, que tenían registro sanitario, que en apariencia estaban legalmente avalados y que principalmente tenían el objetivo de ayudarle a ella, que se sintiera segura, que recuperara su vida. Pues pasó todo lo contrario, le ocasionó una nueva enfermedad. Esto fue lo que sucedió. Esta es una alerta sanitaria, si mal no recuerdo, de 2019. La sacó la COFEPRIS, donde dice que todos los modelos, todos los lotes de cierta marca de implantes mamarios tenían que salir de circulación porque había riesgo de que presentaran cáncer en las pacientes. Imagínense eso, implantes circulando por todo el país con pacientes que habían superado una etapa muy difícil y que tenían que enfrentar nuevamente esta enfermedad por un dispositivo médico que debió de haberles ayudado.
¿Ok? Ups. Entonces, ¿qué sucede cuando nos topamos este tipo de situaciones? ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Teníamos alertas de otros países, se ignoraron, dejaron que los implantes circularan, eh, no había sistemas, solo reportes aislados. El hecho de que el sistema de tecnovigilancia tenga brechas a nivel nacional implica que un reporte en un hospital que puede ser de gran importancia no llegue a difundirse adecuadamente, que se quede la información trabada y no nos enteremos de lo que está sucediendo. El objetivo de la tecnovigilancia es que hoy, si en el HRI algún dispositivo falla y se detecta que es un tema de fabricación de lote, se emita una alerta y que un paciente, una paciente que pueda estar en Monterrey, que pueda estar en Yucatán, no sufre ese mismo daño, porque los dispositivos se distribuyen en todo el país. Y Esmeralda, pues nadie le avisó. El hecho de que no hubiera un sistema de tecnovigilancia consolidado en el país implicó que nadie le avisara a Esmeralda de qué era lo que estaba pasando con su dispositivo. O sea, ella no se dio cuenta hasta que ya estaba enferma otra vez y se entera por redes sociales, que ahora nos dan la información luego, que esos implantes tenían un problema. Entonces, hay otra pandemia de la que nadie está hablando, una pandemia invisible que tiene que ver precisamente con estos dispositivos médicos. Vean el dato que tenemos aquí del lado izquierdo superior. 2010, hace 15 años, la OPS decía que había 10,000 distintos tipos de dispositivos médicos circulando en el mercado. Al día de hoy, la OMS nos habla de más de 2 millones de tipos distintos. El crecimiento ha sido exponencial en 15 años. Pasamos de 10,000 a 2 millones y ahora tenemos 7,000 categorías. ¿Y cuál es la tendencia? Esto no va a parar, no se va a detener aquí el desarrollo. Aquí no se va a truncar la inclusión de nuevos dispositivos, al contrario, esto va a crecer. Ahora vienen temas disruptivos que les tocan a ustedes. Va a ser una chamba bien interesante. Inteligencia artificial, Big Data, Internet de las cosas, y son cosas que se tienen que regular, ¿ok? En el uso con pacientes hay estudios que estiman que hasta en el 98% de todos los pacientes se utiliza un tipo de dispositivo médico. Cuando yo le doy esta capacitación a enfermería o a médicos, me dicen, no, eso no es cierto, es en el 100%. Y piensen ustedes, la última vez que fueron al médico, llegaron, les tomaron la presión con un esfigmomanómetro, les tomaron la oximetría, usaron un estetoscopio, quizás los inyectaron, los limpiaron con una gasa, les pusieron alcohol. Hay casos, y era lo que platicamos en la COFEPRIS el año pasado con la IG Nayet, hay casos donde el paciente todavía no tiene un diagnóstico, todavía no se le da un medicamento y ya se usaron un montón de dispositivos médicos con ellos. ¿Y por qué no los estamos vigilando? Si están así de presentes, ¿por qué no estamos haciendo nada? ¿Ok? Entonces, el tema es que no hay una vigilancia estrecha, eso no es una mentira para nadie. Estamos creciendo, estamos tratando de impulsar esto. El hecho de que haya un congreso como esto es un avance enorme. El hecho de que se vaya a actualizar la norma es un avance gigante, pero necesitamos que ustedes nos apoyen, porque lo cierto es que afuera no habemos tantos, no habemos tantos que estamos haciendo esto. En cuanto a eventos adversos, hay datos que nos dicen que por cada evento adverso grave que nos llega, que nos damos cuenta, detrás hubo hasta 300 que pasaron de manera desapercibida. Tuvimos 300 oportunidades de corregir, de cambiar algo en el sistema, de cambiar algo en el proceso, y no lo hicimos. Y como no lo hicimos, un paciente resultó dañado de manera grave o incluso murió. Y luego hay otro tema, pues también no hay una cultura del reporte establecida aquí en el país, y esto es en América Latina en general. Digo, hay un montón de barreras y esto da para un curso completo, pero la realidad es que tenemos miedo a reportar. El 2,8% de todos los eventos adversos que se presentan en un hospital tienen que ver con dispositivos médicos. Y ustedes han de decir, pues el 2,8 no es mucho, pero si consideran que en el 100% de los pacientes utilizan dispositivos médicos, pues la cantidad comienza a ser considerable. Y luego finalmente hay otro dato que nos dice que entre 1 y 2 de cada 10 pacientes que nosotros atendemos en los hospitales, de todos los pacientes, va a sufrir un evento adverso durante el curso de su atención. ¿Sí? ¿Ustedes ya son pasantes o están estudiando todavía? ¿Pasantes? ¿Cuántos pacientes atienden al día regularmente? Saquen la cuenta.
entre 1 y 2 de cada 10, ¿sí? Entonces, tenemos ahí un monstruo enorme que nos estamos negando a ver, que nos estamos negando a vigilar. Y un estudio reciente en Estados Unidos nos habla de 454,000 eventos adversos relacionados a dispositivos médicos. Ojo aquí, solo en un año, en un país y solo en salas de urgencias. Aquí no entraron a quirófano, no entraron a hospitalización, no entraron a terapia intensiva, solo un área hospitalaria y tenemos casi 500,000 de incidentes relacionados a dispositivos médicos. De ese tamaño es el problema. ¿Qué es lo que pasa? Pues en Latinoamérica tenemos un montón de sistemas, tenemos un montón de reglas establecidas, pero no se aplican. Más que tecnovigilancia, tenemos un tecnovacío en Latinoamérica. Y esto se los digo con razón de causa. Me ha tocado estar en otros países con este tema y se me acerca gente de Colombia, de Perú, de Chile, de Argentina, de El Salvador, de Panamá. Y me dicen, es que no tenemos idea de cómo hacer tecnovigilancia. ¿Sí? Y encontramos una laguna grande. ¿Por qué? Porque hoy la COFEPRIS le pide a los químicos que hagan tecnovigilancia. Y hay químicos muy preparados, como la maestra, que ha estudiado y tiene noción de cómo hacerlo. Pero hay químicos a los que les avientan el tema de farmacia, farmacovigilancia, uso y manejo de medicamentos, abasto, y simplemente se ven rebasados por el trabajo, no pueden especializarse todavía más porque la operación los rebasa. Y a los biomédicos no nos enseñan cómo hacer gestión de riesgos, no nos enseñan cómo hacer seguimiento, vigilancia y demás. Entonces, el perfil profesional tiene lagunas. ¿A qué vamos con esto? Pues tenemos que trabajar en equipo, tenemos que ser multidisciplinarios. ¿Sí? Enfermería, médicos son los que utilizan dispositivos médicos, pero la formación de enfermería y de los médicos se enfoca en el paciente, se enfoca en la clínica. Y la verdad es que es muchísimo conocimiento también como para estar pensando en gestión de riesgos, dispositivos médicos, eventos adversos y demás. Entonces ahí tenemos un espacio que nadie está ocupando de manera adecuada. Ahí es un área de oportunidad para ustedes, chicos, especialmente los de biomédica. El marco legal mexicano, la única norma que incluye la palabra ingeniería biomédica, el término ingeniería biomédica, es la norma 240 de tecnovigilancia. Ni la Ley General de Salud, ni el reglamento de la Secretaría de Salud, ni reglamentos de la COFEPRIS hablan de ingeniería biomédica. Y la norma de tecnovigilancia sí lo incluye. Ahora que entra la actualización, ya no va a ser voluntario, ya no va a ser algo que se tenga que hacer de manera, digamos, superficial. La actualización de la norma ya nos pide procedimientos, nos pide perfiles, nos pide sistemas, nos pide trazabilidad, nos pide sistemas de gestión de calidad. Entonces, esto, en el momento que entre, se van a abrir muchas oportunidades para ustedes los de biomédica. Entonces, también un tema, lo platicaba la maestra Fabiola, se confunde con burocracia. Muchas veces el personal piensa que solamente los estamos haciendo trabajar de más, que solamente los estamos haciendo llenar papeles, que solamente entorpecemos su trabajo. Si yo fuera médico, si yo fuera enfermero y me tocara atender a 6 pacientes en mi turno, también pensaría que llenar papelitos es una pérdida de tiempo. Pero pues hay un trasfondo que tendríamos que difundir, que tendríamos que conocer para que esto cambie. Y también manejamos el supuesto de que si nadie se queja, todo está bien. Si a mí no me llegan los reportes, yo doy por hecho que todos mis dispositivos que están circulando en el hospital funcionan adecuadamente. Hay otro problema, normas sin implementación. Pueden ustedes buscar ahorita en internet normas de América Latina específicamente y van a encontrar programas muy padres, muy detallados, como los del INVIMA de Colombia, del Ministerio de Salud de Chile. Pero el problema sigue siendo el mismo, está el marco, pero no saben cómo aplicarlo. Y es verdad, la norma siempre te va a decir qué y no te va a decir cómo, porque tú lo tienes que adaptar. Pero cuando este conocimiento no es de dominio público, cuando la gente pues no tiene ni idea de lo que es la tecnovigilancia, pues ahí nos estamos quedando atorados. Y bueno, pues esta imagen me gustó mucho, me la dio mi gran amigo ilustrador ChatGPT, una enfermera corriendo con un extintor. Somos reactivos, nos dedicamos a apagar fuegos. Hasta que algo salió mal, hasta que alguien fue lastimado, hasta ese momento ponemos atención y no estamos siendo proactivos y no estamos siendo preventivos. No se aprende de los errores, tapamos el sol con un dedo y tiempo después el error vuelve a ocurrir y otro paciente vuelve a salir lastimado. De esta manera, pues el riesgo está presente, se perpetúa y pueden pasar años, años con el mismo riesgo. No basta con reportar, hay que actuar.
lo mencionaba la maestra, no sirve de nada esperar a que nos lleguen los reportes, no sirve de nada registrar y mandar lo que creemos que es correcto a la COFEPRIS. Tenemos que actuar desde adentro de los hospitales, tenemos que tener nuestros propios programas. Partimos de un dispositivo, hay que monitorearlo, independientemente si hay un antecedente de alerta o no. Hay que estar atentos a cómo se desempeña. Se tiene que establecer mecanismos efectivos de detección. Puede ser de manera pasiva, mediante plataformas, reportes, formatos. Puede ser de manera activa, con personal que vaya a las áreas que busque, ¿sí? Y se tiene que tomar acción. No se puede quedar ahí. No podemos simplemente decir, ya reporté, ya lo anoté, acabó mi trabajo. No podemos hacer eso. Hay pacientes que se van a ver involucrados en un riesgo si nosotros no corregimos. Y finalmente, como principio de sistemas de gestión de calidad que acaban de ver, hay que mejorar, hay que usar esa información para mejorar. Hay que mejorar los procesos, hay que mejorar las barreras, hay que meter políticas, hay que meter restricciones, hay que meter candados que eviten que vuelva a suceder un incidente. Bueno, pues ahora sí hablando de dinero, la tabla que tienen del lado derecho nos va a hablar ahora sí de cuánto cuesta realmente esto de no gestionar eventos adversos. Se estima, hay estudios que nos hablan que en costos de hospitalización le andamos pegando a los $5,000 por paciente por una hospitalización prolongada. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un paciente que su hospitalización estaba programada para ser de 3 días. Algún incidente sucede y su periodo se nos va a 8 días. Y ahí ya se nos fueron $5,000. Demandas legales. Hoy en día, como pacientes, como personas, estamos más empoderados porque tenemos acceso a la información. Ya no nos marean tan fácil. Ya nos podemos dar cuenta de negligencias y de fallos de manera más fácil. Ya hay mucho asesoramiento. Entonces las demandas van a crecer y esas demandas le salen carísimas al sistema de salud. Dispositivos defectuosos, compramos equipos caros, dispositivos caros, se gasta presupuesto que en el sector público no hay, nunca hay presupuesto, y cuando llega, resulta que salió mal. Y todo lo que invertimos, hay que volverlo a invertir. Hasta $2,500 por dispositivo, por fallas que no se detectan en tiempo. Costos operativos, evidentemente si un paciente se complica, vamos a tener que invertirle recurso en medicamentos, en infraestructura, en personal, que simple y sencillamente pues están volviendo insostenible el sistema de salud. Y la reputación institucional, seguramente han leído casos, periodicazos de en tal hospital falló esto, se lastimó este paciente y se hace todo un relajo. Mediáticamente son casos que toman la atención de todo el país. Y esto es en general. Lo más importante es esto que tienen del lado izquierdo. Más del 70% de todos estos eventos son evitables. Estamos hablando que 7 de cada 10 eventos los podemos evitar si tenemos buenas barreras de seguridad, si tenemos personal capacitado, si actuamos en tiempo y forma, si hacemos una tecnovigilancia efectiva. Entonces, imaginen que aquí hubiera directores de hospital, yo les diría esto. La tecnovigilancia es una inversión estratégica, no es un requerimiento legal. Para el sector privado, una demanda puede afectar mucho su reputación. Hay casos de hospitales privados, no muy grandes, que se ven involucrados en escándalos y eso destruye su reputación institucional y no se levantan de eso. Son años que le invirtieron, a veces es el patrimonio de 3, 4, 5 familias que se acaba por una demanda por un caso de negligencia. Reducción de costos por errores y fallos, ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. Y pues es una ventaja competitiva en el tema de seguridad del paciente. Los hospitales privados te venden calidad, te venden seguridad, te venden confort, te venden alta tecnología, no se pueden permitir un incidente relacionado a dispositivos médicos. Y en el sector público, donde van a trabajar muchos de ustedes, ¿en qué se ve reflejado? Se cumple la normatividad, que también aplica para el sector privado, claro que sí. Hay transparencia en auditorías, el uso de recurso es muy auditable en los hospitales públicos, se tiene que utilizar de manera adecuada, de manera eficiente, ¿sí? Ahorros operativos y mejor uso en recursos, nunca hay presupuesto, el poco, mucho presupuesto que nos puedan dar hay que utilizarlo de manera eficiente. Y bueno, pues ahora hay soporte para acreditaciones y certificaciones.
El modelo único de evaluación de la calidad, el MUEC, que ahorita está en periodo de reestructuración, ya pide como obligatorio hacer actividades de tecnovigilancia. Entonces, para dar un paso adelante en temas de calidad, todos los hospitales públicos y privados tienen que hacer tecnovigilancia. Y si nos vamos al marco global, y a alguien de ustedes les interesa esto de la calidad, exploran el modelo de la Joint Commission, que es el modelo referencia a nivel mundial. Joint Commission ya te pide tecnovigilancia también. Pero bueno, ahora sí vamos a ver casos específicos. Son casos que ustedes pueden encontrar en internet. Este es un caso típico, paciente al que se le tiene que insertar un CVC, un catéter venoso central, para tratamiento de hemodiálisis. Esto es para abordaje, para evitar estarlo funcionando de manera frecuente. Se le deja un catéter de larga estancia. Al momento de insertar el catéter y retirarlo, tienen una guía metálica. Se rompe la guía metálica y se queda dentro del paciente. ¿Qué pasó? El paciente tuvo que entrar a cirugía de urgencia, una cirugía vascular, y esa cirugía es delicada. En este caso, el paciente cayó en paro, se agravó, y como consecuencia, pasó días en terapia intensiva. ¿Qué hizo la tecnovigilancia? Pues identificó que este lote de catéteres de esta marca había presentado problemas. Emite la alerta a la COFEPRIS, y la COFEPRIS tendría que retirar estos lotes. ¿En cuánto nos salió el chiste? Cirugía vascular de urgencia, un promedio de 50,000 pesos. Estancia en terapia intensiva por 11 días, 379,000 pesos. Medicamentos en terapia intensiva, 38,500 pesos. Personal extra, médicos, enfermeras, 52,000 pesos por toda la estancia. Insumos de laboratorio, pruebas, biometría hemática, química clínica. Todo eso, andamos hablando de 44,000. Uso del quirófano, ¿cuánto le cuesta un hospital? En promedio 25,000 pesos. Cancelación o reprogramación de procedimientos, mover toda una agenda quirúrgica es un tema en los hospitales públicos, 25,000 pesos. Y la suma total de un solo paciente, de un solo caso, 614,000 pesos. Más de medio millón de pesos solo por un paciente y por un catéter, cosa que se pudo haber prevenido. Pero no todo es tan catastrófico, vámonos a un caso más leve. Cirugía de artroscopía de rodilla, a la paciente se le hace su cirugía de manera adecuada. En el seguimiento posquirúrgico se le ponen apósitos, se le ponen vendajes para curación de la herida y se utiliza cinta microporosa de baja adherencia, de mala calidad. Pregúntenle a las enfermeras en cuántos pacientes usan cinta microporosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? La cinta se está despegando, tiene que haber una manipulación extra por parte de enfermería, por parte del médico, incluso a veces por parte del familiar de la herida quirúrgica. Y mientras el riesgo esté, algo se puede presentar. En algún punto alguien puede omitir la higiene de manos. ¿Y qué va a pasar? La herida se va a infectar. La herida se infecta y si la paciente iba a estar 3 días en hospitalización por este tema, pasa a estar 8 días, hay que darle antibiótico y pues bueno, ya es un paciente que se nos complicó. No se nos complicó mucho, pero pues es algo que no debió de haber pasado. El resultado, pues hay que sacar esos lotes también. Tecnovigilancia tiene que identificar estas tendencias, tiene que identificar marcas, lotes, proveedores, si hay registro sanitario, y emitir esta alerta para que puedan sacar de circulación estas cintas. ¿En cuánto creen que salió este caso? Pues haciendo el mismo seguimiento de un solo paciente, le estamos pegando a los 60,000 pesos. Un solo paciente. ¿Cuántos pacientes no pasarán por cirugía todos los días en un hospital de este tamaño? ¿En cuántos no se expondrá una herida quirúrgica? ¿Cuántas veces se va a infectar esa herida? ¿Cuánto le cuesta al sistema de salud esto? ¿Sí? ¿Cuántos pacientes que pudieron haberse ido a su casa en 3 días se quedan? Y este caso es leve. Hay casos que evolucionan, llegan a sepsis, terminan a veces en osteomielitis, amputaciones. Son daños ya no económicos, son daños que le van a pegar de por vida al paciente. ¿Qué pudo evitarse? Pues hay 2 eventos que se pudieron prevenir, más de 670,000 pesos, casi 700,000 pesos, le andamos pegando al millón de pesos más o menos, solo de 2 casos. Se evitaron muertes, en el caso del catéter venoso central, y en el caso de la cinta microporosa, evitamos infecciones,
evitamos estancias prolongadas. Entonces, evitar una muerte, prevenir una infección, ahorrar cientos de miles de pesos, eso es tecnovigilancia. No solamente es recibir un reporte y mandarlo a la COFEPRIS. Todo esto es tecnovigilancia. Y bueno, pues esto era para enfermería. Aquí están dos compañeras. ¿Van a reportar o van a repetir? ¿Sí? Cada reporte es una oportunidad de proteger una vida. Muchas gracias. Gracias, maestro. ¿Tienen alguna pregunta? Adelante. Qué triste que nos movamos con miedo nada más. Sí, es una pregunta muy recurrente. Y es un tema muy complicado. Parte de las barreras que tenemos en la notificación de eventos adversos es justamente este miedo. Miedo que tiene el personal médico de enfermería a que haya consecuencias legales sobre uno o sobre los compañeros. Siempre hay que partir de la premisa de que un médico, una enfermera, un químico, cualquier personal de salud no va a trabajar con intención de dañar. Nunca van queriéndole hacer daño al paciente, pero somos humanos. Errar es humano, nos vamos a equivocar y eso puede dañar a un paciente. Los sistemas de notificación de eventos adversos tienen que basarse sobre un principio de no punitividad, no se les debe castigar. Hay casos donde sí, hay médicos, enfermeras que por más que les dices que sean precavidos, que no hagan ciertas cosas, lo siguen haciendo. Y esos casos tendrán que ser explorados. Aquí el punto es hacer una evaluación del incidente, hacer una investigación, hacer un análisis y llegar a cuál es la verdadera causa raíz del problema. Te doy un ejemplo. Si una enfermera se descuida un rato, se le acaba el medicamento al paciente, eso hace que le pase algo, que caiga en paro, digamos, y el paciente fallece, lo más fácil es decir, la enfermera se distrajo, la enfermera no hizo su trabajo. Y en la investigación del incidente, quizás nos vamos a dar cuenta que la enfermera tenía 8 pacientes y la enfermera tenía que dividirse en 8 para trabajar. Eso no está bien, eso nunca va a estar bien, porque rebasan sus capacidades operativas, son seres humanos también. Entonces ahí el problema no fue la enfermera, el problema fue el sistema que permitió que la enfermera tuviera tanto trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar legalmente? Se tiene que investigar. Y si se llega a dar el caso, que es raro, donde fue algo premeditado, donde fue algo que pese a que se pudo evitar, el médico, la enfermera, incluso el biomédico, no prefirieron no evitarlo, prefirieron tomar riesgos, quizás ahí pudiera haber algo de consecuencia. Pero la mayoría de los casos no se enfocan por ahí, se enfocan más bien en mejorar los sistemas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tan frecuentes son eventos adversos? Todos los días hay eventos adversos. Y no se da uno. Desde el momento en que tú vas a que te tomen análisis y no le atinan a la vena y te funcionan más de una vez, ahí ya tenemos un evento adverso. ¿Sí? Desde el momento que se ponga en riesgo la seguridad del paciente, aunque no se le dañe, tenemos algo que se llama cuasifalla y eso ya es un incidente. Y eso sucede todos los días y no sucede poco. Entonces, es un tema tabú porque nadie lo quiere aceptar, nadie lo quiere reconocer, pero ahí está. Y una vez que ustedes empiecen a trabajar, se van a dar cuenta. Todo el mundo nos enteramos, por más que sea anónimo, por más que sea confidencial, todo el mundo nos enteramos cuando pasa un evento adverso. Un día platiquen con alguien de enfermería, pregúntenles. Ya les voy a echar a todos a las compañías. Pregúntenles cada cuándo pasa un evento adverso y van a ver que eso sucede todos los días. Y eso no es cosa de hospitales públicos, no es cosa de instituciones, eso es cosa general. Yo he visto hospitales carísimos, carísimos, privados del más alto nivel, donde sucede esto.
Entonces, es algo que está presente. ¿Cómo pega en el control de calidad? Pues todo depende de cómo vayamos a reaccionar. Todo depende de qué vayamos a hacer, si vamos a tomar acciones, si vamos a darle un seguimiento. Si tenemos un sistema diseñado para poder tener un seguimiento adecuado, que haya una trazabilidad, la maestra nos hablaba de trazabilidad. La trazabilidad es un dolor de cabeza cuando se hace tecnovigilancia. ¿Sí? Es imposible tener en el mapa todos los dispositivos médicos, porque luego hay prácticas donde de alguna manera ingresó un dispositivo que no teníamos en el catálogo. ¿Cómo? Pero llega a pasar. Entonces, ahí está lo complejo. Hace algunos días me platicaban de un caso de un evento adverso relacionado a tornillos ortopédicos que estaban ocasionando infecciones. ¿Cómo vas a rastrear eso una vez que ya cerraste al paciente? Sino que lo abras y se los quites. ¿Sí? Entonces, la trazabilidad siempre va a ser un tema importante y es de vital importancia buscar poder rastrear la mayor cantidad de los dispositivos. Y eso te va a definir mucho de cómo vas a llevar un control. ¿Allá tenían una duda? Allá. Buenas tardes. Buenas Em, tardes. Creo que como carrera, como ingeniería biomédica, aún es muy nueva en sí en nuestro país. Muchos hospitales públicos privados no cuentan con un grupo de ingenieros biomédicos en su mismo hospital. ¿Usted cómo cree que podríamos hacer que los ingenieros biomédicos seamos más vistos en los hospitales y no solamente en los que estemos, seamos vistos, aunque suene un poco feo, como los conserjes que arreglan el electrocauterio porque solamente ellos saben hacerlo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuántas veces te la habrán hecho, Inge, esa pregunta? Y eso que nosotros ya tenemos tiempo de haber egresado, imagínense. Ustedes ya les tocó otro tiempo donde la carrera está mejor posicionada. A mí todavía me tocó llegar a un hospital y me dijeran, ¿yo qué? ¿Bioquímico? La respuesta es con base en resultados. Aquí hay que ganarse la confianza, aquí hay que ser humilde y demostrar lo que saben, seguir estudiando, seguir preparándose y ustedes mismos que tengan una visión amplia, que ustedes no se perciban únicamente como alguien que apaga fuegos o que aprieta tornillos. Si ustedes se limitan a hacer eso, los van a tener como técnicos toda la vida. Y la verdad no valió la pena haber estudiado 4 o 5 años para que los vean como técnicos, pues se hubieran quedado en la prepa. ¿Sí? Pero, y eso es algo que alguna vez nos transmitía el ingeniero Roberto Ayala, la Inge lo debe conocer bastante bien. El ingeniero Roberto Ayala, que estuvo en el CENETEC mucho tiempo, decía, si tú te limitas a ser técnico, de técnico no vas a pasar y puedes hacer toda tu carrera como técnico. Pero tú también estudiaste temas de ingeniería clínica, de infraestructura, de gestión. Entonces hay que cambiar ese paradigma de que somos técnicos, que somos conserjes, como lo dices tú, a ser estrategas, a tomar decisiones, a no ser quien vaya y apague fuegos, sino que planee todo el sistema para no llegar a apagar fuegos, que nunca haya incendios. ¿Qué les recomendaría yo? Sigan formándose. A veces la licenciatura, el tiempo que ustedes van a tener en la licenciatura no es tan extenso como para abordar una serie de habilidades y de conocimientos que les van a ser muy útiles en la vida laboral. Afuera van a tener que trabajar con muchos perfiles, van a tener que saber comunicarse de manera efectiva, necesitan desarrollar habilidades blandas, no quedarse solo como un perfil ingenieril. Y muchas veces yo tengo compañeros que eran brillantes en la carrera, salieron con promedios de 9, 5 para arriba, y batallaron mucho para encontrar trabajo porque no se sabían comunicar. Porque luego llegaban y al primer día se peleaban con la jefa de enfermeras y una enfermera enojada y no les quiero decir. ¿Sí? Entonces, síganse formando. Hoy en día hay muchísimos cursos, diplomados, maestrías. No se queden solo con esa imagen, es una inversión que vale mucho la pena, lo van a recuperar rápido. Eh, y eso sería lo que yo te podría recomendar. ¿Alguien más? Yo, bueno, mi pregunta es, se supone que hay bueno, un organismo que revisa, bueno, el que tiene el control de calidad de todos los productos, ¿no? Antes de que salgan a la venta o se distribuyan. ¿Cómo es posible que se filtren, justamente como dices, un catéter que estaba en mal estado o algún dispositivo médico que resultó malo? O sea, si se supone que hay un filtro antes de que salga a la venta. ¿Quién es el filtro? Bueno, Cofepris, ¿no? Exacto. Ay, ¿por qué hacen preguntas tan
compleja. Sí, la COFEPRIS es la encargada. La COFEPRIS tiene procesos muy estrictos para otorgar registros sanitarios, pero la realidad de la COFEPRIS es la misma realidad que tenemos en todo el país. Tenemos mucho trabajo y poco presupuesto. Sí, justamente en noviembre que hablamos con gente de la COFEPRIS decía, pues es que somos 10 personas para un país de 120 millones de habitantes. ¿Sí? Imagínense eso. El año pasado me tocó ir a El Salvador a capacitar al personal del Seguro Social de allá y de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, que es el equivalente a la COFEPRIS. Y ellos me mandaron a capacitar como 100 personas. Y las 100 personas iban a encargar solo de tecnovigilancia en un país de 6 millones de habitantes. Para 6 millones de habitantes, 100 personas, pues está súper bien. Para un país de 120 millones de habitantes, 10, 12 personas no va a alcanzar. Entonces, pese a que hay muy buenos procesos, la COFEPRIS tiene procesos muy estrictos, todos somos humanos, todos podemos fallar en algún punto. Y hay situaciones que la COFEPRIS no puede, simplemente no puede controlar porque siempre va a haber gente que tenga malas intenciones. Te hablo de dispositivos apócrifos. Hay dispositivos apócrifos circulando hoy en los hospitales y la COFEPRIS pues no puede tener los ojos en todos. Y ante una falta de ética, que ya hablaron ustedes de ética también, se dan este tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, como les digo, a ustedes les toca ser un agente de cambio. A ustedes les toca saber y difundir que eso, pues hay que regularlo, eso tiene que cambiar, eso no puede estar presente. Yo empecé a estudiar tecnovigilancia por un caso de un paciente que se nos murió en un hospital porque una bomba de infusión falló. Le estaban pasando norepinefrina, falló, el medicamento dejó de llegarle, era un paciente grave, cayó en hipotensión, se chocó y se murió. ¿Sí? Y yo quise saber cómo abordar ese caso y no encontré por ningún lado material para guiarme. ¿Por qué? Pues porque no la hay disponible, esa es una realidad. ¿Y por qué no hay información disponible? Porque nos falta infraestructura, nos faltan profesionales que nos ayuden, nos falta que ustedes salgan y nos ayuden con este trabajo tan grande. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? Yo tengo una pregunta. Si COFEPRIS es el encargado de autorizar las marcas para los dispositivos médicos, entonces ¿por qué salen defectuosos? Por lo que le comento a tu compañero, COFEPRIS no puede dividirse en 1 millón de personas. COFEPRIS no solo se encarga de dispositivos médicos, eso es importante. Imagínense la cantidad de fármacos que tienen que regular. Imagínense la cantidad de hospitales, de instituciones que tienen que ir a auditar. COFEPRIS necesita fortalecerse, eso es una realidad. Sin embargo, hacen lo que pueden. Hay profesionales muy capaces, muy preparados en COFEPRIS, pero hace falta que todavía haya una base más grande que les permita ser un poco más efectivos. Y otra vez, lo mencionaban hace rato, no falta el médico que se va a un congreso, le ofrecen un dispositivo innovador, se lo trae en su maleta y lo empieza a usar. ¿Y cómo demonios se va a dar cuenta en la COFEPRIS de que eso sucedió? Es imposible. Oye, ustedes ahorita en este momento pueden entrar a AliExpress y pedir una caja de oxímetros. Y van a llegar y nadie lo va a regular. Yo estuve en un hospital COVID en la pandemia. Tuvimos pacientes que llegaron ya muy mal, cansados, no podían respirar. Y decían, es que mi oxímetro me marca 90. Le poníamos un oxímetro regulado. Toma, trae 73. Y eran pacientes que fallecían. Porque hay dispositivos que son tan importantes como un oxímetro que están circulando sin regulación. Pero otra vez, ¿cómo COFEPRIS le hace para que Temu, para que AliExpress no traigan esos dispositivos al país? Es muy complejo el tema. ¿Alguien más? Ya. Bueno, esto es la tecnovigilancia en un hospital, pero ¿cómo funciona la tecnovigilancia en una situación doméstica? Por ejemplo, en un hospital pues ya tienes el control de calidad ahí, pero en una situación con los dispositivos biomédicos domésticos, ¿qué haces? ¿Cómo mantienes ese control de calidad si no estás presente ahí o si hay una manera, cuál es? Ok. No lo puse en esta presentación, pero en otras presentaciones he puesto que la tecnovigilancia no es una persona. La tecnovigilancia tiene que ser un sistema donde nos involucremos todos los que estamos en el sector salud y los pacientes también.
La COFEPRIS te da las herramientas, te da las plataformas para que tú como paciente o como familiar de paciente notifiques de un evento adverso. Ustedes entran a la página de la COFEPRIS, van a encontrar un formulario que pueden llenar y le llegará esa notificación a la COFEPRIS y pues ya será su trabajo actuar con base en eso. Pero sí es importante también concientizar a los pacientes, a los familiares de los pacientes, a los cuidadores, de que ellos mismos pueden hacer el reporte, no necesitan ir a meter una demanda, meter un documento legal, ¿no? Es tan simple como abrir una página de internet y llenar un formulario. ¿Alguien más? ¿Seguros? Sí, maestra. Sí, bueno, nada más si me lo permite, maestro, y abonando un poquito a las dudas que tenemos respecto a cómo se liberaba o por qué se aprobaba un dispositivo médico si COFEPRIS lo había utilizado. Como bien lo comentaba, ustedes tienen un campo muy amplio. A lo mejor ahorita, pues, por el enfoque del Congreso, etcétera, pues hemos estado viendo como el enfoque que pueden tener en la parte hospitalaria, pero también en la parte de manufactura se necesitan muchos ingenieros biomédicos. Tuve la oportunidad de trabajar en varias plantas de fabricación de dispositivos y pues la verdad es que nos hacen falta muchos biomédicos o ingenieros o inclusive otras especialidades porque pues se necesita quien esté revisando esa manufactura del producto. Lo que sí hace COFEPRIS, pues sí, a través del registro sanitario hace una evaluación documental de lo que las empresas mandan de información y pues con base a esa información documental revisan que todo esté, el diseño, la manufactura, todo esté adecuado, pero ya en la planta de fabricación del dispositivo médico se requieren muchos profesionales como ustedes vigilando el diseño, vigilando la manufactura, vigilando que esos números de serie o lotes de fabricación de los productos pues estén cumpliendo con sus requisitos, porque como bien lo comentaba el maestro, pues COFEPRIS no puede estar en todas las plantas de fabricación, ¿no? Verificando que los dispositivos médicos que salen de fabricación estén bien. Ellos confían en la información que nosotros enviamos para la emisión de un registro sanitario, pero los que trabajamos en la industria, los que estamos en la manufactura, a través también de la implementación de un sistema de gestión, de procedimientos, protocolos, inspecciones, etcétera, tenemos que determinar si un dispositivo cumple o no cumple, pero eso ya es en el día a día. Entonces también es un campo que ustedes pueden explorar precisamente pues en la parte de manufactura de dispositivos médicos también. Bueno, también abonando un poquito a esto, recientemente me han estado buscando de empresas titulares de registro sanitario, así sí funciona, para producción. Bueno, les decía que recientemente me han estado buscando de empresas que son importadores, que son fabricantes y que son distribuidores con un interés en implementar la tecnovigilancia. La norma dice que todos los actores del sistema de salud tienen que hacer tecnovigilancia y la nueva norma, que esperemos salga ya aprobada muy pronto, sí dice que incluso los distribuidores tienen que hacer tecnovigilancia y establecer mecanismos para reportar los incidentes y dar seguimiento. Esto amplía el horizonte de una manera impresionante porque si bien hay muchos hospitales, hay quizás menos fabricantes, hay también un montón de distribuidores y muchos distribuidores se limitan a importar y a revender. Ahora ya también van a tener que dar un seguimiento y una vigilancia a esos dispositivos y eso va a abrir muchas puertas para ustedes también. ¿Alguna otra duda? Ya, ya párale. Muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso al maestro. Bueno, le hacemos entrega de su constancia, el árbol de la vida, un pequeño obsequio y otro más grande. Ah. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.